Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día martes 18 de marzo y estamos en la segunda semana de Cuaresma, en el ciclo C. También estamos en la víspera de la fiesta de San José. Muy bien, vamos a nuestro misal popular, que ya compartimos la pantalla y tenemos la primera lectura. Bueno, recordamos nuevamente la temática esencial, central, ¿no? de este tiempo es la penitencia, la oración, el ayuno, la limosna, el arrepentimiento eh, interno, ¿no? El cambio y la conversión. Bueno, todos estos temas que hacen parte del tiempo de Cuaresma están todos vinculados, ¿no? Estrechamente en las lecturas. Bueno, tenemos la primera lectura del libro del profeta Isaías. Tenemos el capítulo primero, el versículo 10 y del 16 al 20. Bueno, entonces tenemos esta parte que es bastante dura, ¿no? Es sobre el los pecados y las infidelidades que cometió el pueblo, ¿no? El pueblo judío eh, contra el Señor. Bueno, pero queda, ¿no?, la esperanza del arrepentimiento y de la conversión real. Bueno, nos dice entonces el profeta Isaías: Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Bueno, aquí es una figura eh, irónica, digámoslo sarcástica, ¿no? Cómo se refiere el profeta tanto al pueblo de Judá como al de Israel, ¿no? Entonces los trata de Sodoma y Gomorra, muy fuerte, ¿no? Pero pues hay justificación. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan la viuda. Bueno, hemos repetido inclusive en el tiempo ordinario también algunos pasajes, ¿no?, de que los judíos eran estrictamente cumplidores de la ley, pero hacían todo esto, ¿no? Hacían el mal. Y más de una vez eh, declaraban, ¿no?, los profetas que eh, oprimían a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, ¿no? Se aprovechaban de ellos. Esto, entre otras muchas cosas más. Y continúa. Vengan entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Si saben obedecer, comerán de los frutos de la tierra. Si rehúsan y se rebelan, los devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Bueno, entonces en todo esto, a pesar de todas las infidelidades, pecados y ultrajes del pueblo con Dios,
Él todavía en su misericordia espera su conversión, ¿no? Que se vuelvan al camino de Dios. Y precisamente expresa, ¿no? Sobre la obediencia. Si saben obedecer, si siguen y cumplen los mandamientos eh, en forma verdadera, ¿no? Mostrando amor al prójimo, que era lo que no hacían los judíos, ¿no? Porque cumplían la ley eh, superficialmente, pero no lo hacían por amor. Y obviamente oprimían y sacaban provecho de los pobres, de los oprimidos, que es lo que les reclama aquí el profeta. Bueno, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 49, cuyo responso es: al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. En la anterior lectura y en este sabemos que hay una forma de estar con Dios, ¿no? Es hacer el bien, hacer obras buenas, ¿no? Apartarse de las obras malas. Y el responso de este salmo, precisamente, al que sigue el buen camino. Y seguir el buen camino es andar por el camino que indica el Señor a través de los mandamientos, ¿no? De la ley. Muy bien, nos dice el salmista: no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Aquí habla el Señor, ¿no? Dios, en boca del salmista, sobre los sacrificios, ¿no? Que el pueblo judío, sacrificios de animales, ¿no? Los que degollaban y ofrecían en el altar, de varios tipos, ¿no? Continúa, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Bueno, aquí habría que hacer una observación, ¿no? Porque los judíos ofrecían cosas malas, ¿no? Inclusive animales defectuosos que estaban en contra de la ley. Ofrecían eh, legalmente, ¿no? O sea, asumían como que al ofrecer estaban cumpliendo la ley, pero ofrecían lo que no era. Por ejemplo, animales defectuosos, eh, inclusive robados, enfermos, ¿no? Y los ofrecían. Y esto era en contra, pues obviamente, del el sentido del espíritu de la ley. Y continúa: ¿por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos. Mm, Lo que les acabo de decir. ¿Eso haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. El que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Bueno, el, el que ofrece acción de gracias, este es, según el Antiguo Testamento, muchos pasajes, el único sacrificio que perduraría, ¿no? Y que obviamente en la segunda alianza con Jesucristo, que es precisamente el término acción de gracias, eucaristos o eucaristía. Eh, y aquí lo dice desde el Antiguo Testamento: el que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Porque era el hecho de unas ofrendas que no incluía el sacrificio de animales, ¿no? Y era frutos de la tierra
como pan amasado con flor de harina, dice, ¿no? Y con miel. Y era un rito, obviamente litúrgico, de alabanza y de gracias a Dios por todo lo que ofrecía, ¿no? Por todo lo que proveía al pueblo. Bueno, y vamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Bueno, también es un pasaje conocido, pero donde habría bastantes observaciones, ¿no? Para explicar. Dice San Mateo: en aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Bueno, el primer tema, la cátedra de Moisés. La cátedra de Moisés es, digamos que eh, el sitio, ¿no? Donde ellos enseñaban, los escribas y fariseos, que era un lugar como un trono, ¿no? Un asiento, donde ellos desde allí legislaban y enseñaban, ¿no? Es un término pues como el que tenemos nosotros en nuestra época, ¿no? El catedrático es el que tiene un asiento en la enseñanza. El profesor tiene una cátedra. Pero este término aquí de Moisés es porque Moisés, a través de Moisés, les dio la ley y él explicó la ley y la leyó. Entonces, aquí viene lo que se llama también la sucesión, ¿no? Desde Moisés empezaron con los escribas, ¿no? Los que eran entendidos de la ley y la podían explicar, ¿no? Y todo este rito, obviamente, desde Moisés pasaba a través de la imposición de las manos. Entonces, ellos eran sucesores de Moisés y tenían derecho a sentarse, digámoslo, en la cátedra de Moisés, a ocupar ese oficio, ¿no? Bueno, entonces el mismo Señor Jesucristo les dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan. ¿Por qué? Porque era el magisterio que empezó con Moisés, de la enseñanza de la ley. Pero les dice, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, ellos no cumplen, ¿no? Enseñan, y lo que enseñan está bien, pero no los imiten o no hagan lo que ellos hacen, porque no lo hacen en realidad. Bueno, esa es la primera observación importante, ¿no? Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Bueno, aquí es que como tenían esta cátedra, podrían también añadir cosas, ¿no? a las leyes, pero eran lo que podríamos decir minucias, ¿no? De la ley. Por ejemplo, en los sábados ellos añadían cuántos pasos hay que recorrer eh, el día sábado, ¿no? Para que no se viole el sábado, ¿no? Y esto se lo imponían pues al pueblo, pero ellos no lo cumplían. Lo mismo, cláusulas dietéticas, de limpieza, ¿no? De las manos, por ejemplo, de uso de lociones, ¿no? De las vestimentas, etcétera. Entonces, importante, ¿no? Ellos no mueven un dedo en todo lo que ellos añaden, ¿no? Y aquí está
atan cargas pesadas, que eran pesadas porque era el pueblo, los pobres, los humildes, los desposeídos, las viudas, ¿no? Los huérfanos, los enfermos. Continúa. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Bueno, aquí también es necesario observar este término filacterias. Entonces, todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias. Las filacterias eh, tienen que ver con los mandamientos de la ley que ellos escribían en mm, pequeños pedazos de pergamino, ¿no? Y se los ataban al brazo izquierdo, ¿no? Con unas cintas, ¿no? O también se los colocaban en la frente, ¿no? En medio de los ojos, en la frente, en una especie de cajita, si ustedes pueden tener la oportunidad de mirar en las imágenes de un judío ortodoxo, aparecen así. Y también allí colocaban estas mandamientos u oraciones que recitaban y las coloqué. Obviamente que era el uso era metafórico, ¿no? Amárrense, ¿no? Y ellos se lo amarraban en el brazo. Y pónganselo en la frente, entre los dos ojos. Pues obviamente era de aprenderlos para cumplirlos, ¿no? Pero ellos lo tomaban al pie de la letra. Entonces, filacterias, ¿no? Y también era para que los vean. Entonces, las filacterias era para que ellos los vean. Y las orlas de los mantos, ¿no? Entonces, los mantos de los judíos eh, tenían unos eh, flecos, digámoslo así, ¿no? Eh, y los flecos tenían unos colores, precisamente como eh, signo de importancia, ¿no? Porque les gustaba que se los distinga, ¿no? Se los identifique. Bueno, continúa. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí, ¿no? Todo esto obviamente era externo, ¿no? Era algo, podríamos decir, como fachada, pero por dentro no había nada, solamente era algo muy exterior, ¿no? Y, y que los llamen rabí. Rabí es un término que significa mi maestro, ¿no? Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, o sea, mi maestro, porque uno solo es su maestro, ¿no? Aquí lo dice con el posesivo. Uno solo es su maestro. Y todos ustedes son hermanos. Entonces sabemos que el maestro, Jesús, Jesucristo, inclusive Él es también nuestro hermano, ¿no? Pero les dice, no llamen mi maestro, ¿no? A alguien más, porque solamente es Jesucristo, su maestro. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. O sea, no hay otro, ¿no? Solamente uno que es Dios Padre. Aquí habría que explicar que no está de ninguna manera desautorizando el uso del término padre al papá, al progenitor, sino a alguien que es Dios, que no se pueda tomar como idolatría, ¿no? Llamar padre en su divinidad a alguien más. No se dejen llamar maestros, porque solo uno es su maestro, el Mesías. Bueno, ya vimos que rabí es maestro, pero aquí el término es en realidad director, ¿no? O catequete, que es el que dirige la catequesis. Aquí es más director, ¿sí? Porque uno solo es vuestro director, el ungido, el Mesías. Bueno, el primero entre ustedes será su servidor.
El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, que también es un proverbio, ¿no? Del Nuevo Testamento. Entonces, hay que servir y hay que ser últimos para ser primeros, ¿no? Muy bien, muchas gracias y bendiciones.